amigos? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando genial en donde quieran que esté viendo este video. Lo prometido es deuda, así que vamos a bucear con tiburones. Listo, ya por fin vamos a nadar con los tiburones. Estoy algo nervioso, pero emocionado. Quiero sacar unas tomas espectaculares para ustedes, para que vean cómo es bucear con tiburones. Ya más adelante les daré toda la información de cómo son estas excursiones. De antemano les digo, tienen que estar certificados en buceo en el avanzado. Entonces, estamos acá, ¡zas!, preparándolos. Allá está la costa. Vamos a irnos en la lancha para comenzar esta experiencia. Así que quédense en el video para que disfruten esta experiencia. Y así empieza nuestra aventura desde Bávaro, Punta Cana, hasta llegar a las costas de Cabeza de Toro, donde tomaremos una lancha que nos va a llevar a mar abierto a una zona repleta de tiburones. Espero que ustedes disfruten esta experiencia tanto como la disfruté yo. Bueno, en este momento me encuentro montado sobre la lancha que nos llevará al punto de buceo. Estoy rodeado de buceadores que también se encuentran emocionados por realizar esta actividad. Ya tenemos nuestros trajes de neopreno puestos, los equipos de buceos en su lugar para comenzar esta experiencia. Pero antes de aventurarnos en las aguas y encontrarnos con los tiburones, es fundamental escuchar atentamente las indicaciones que nos da el instructor para garantizar nuestra seguridad y disfrutar al máximo de esta experiencia extraordinaria. Cada minuto que paso en esta lancha, mi corazón se acelera de la emoción de que por fin podré nadar con los señores del mar y de vivir una experiencia única. El momento ha llegado, nos lanzamos al mar, le damos la señal de ok al instructor de que todo está bien, pero cuando metí la cara bajo el agua, esto fue lo que vi. Luego comenzamos a hacer un descenso más o menos rápido para comenzar a llegar al fondo. Estamos a una profundidad de 20 a 25 metros. Una vez abajo, los primeros en sentir nuestra presencia fueron los tiburones de arrecife, que emergieron desde el vacío del océano y que no tardaron en aparecer con sus cuerpos imponentes. Nadar cerca de ellos fue una experiencia surrealista. Su presencia imponente me recordó la grandeza de los océanos y el equilibrio natural que existe en este mundo. En este punto del recorrido nos encontramos con un pequeño tiburón nodriza o también llamado tiburón gato. Este tiburón parecía flotar con gracia y serenidad en el fondo marino. Su presencia tan calmada me recordó la importancia de proteger y preservar nuestros océanos. Estar ahí buceando se sentía estar observado en todo momento. Ese escalofrío que me recorría todo el cuerpo era verdaderamente emocionante. Desde el momento en que me sumergí en estas aguas, una mezcla de emoción y adrenalina se apoderó de mí. Los tiburones con sus elegantes aletas y sus cuerpos formidables que emergieron desde las sombras llenaban el ambiente de una presencia imponente pero al mismo tiempo fascinante. La admiración y respeto se mezclaban con la emoción pura de encontrarnos cara a cara con la grandeza del océano. Acá quiero hacer un pequeño espacio para dejar bien claro que bucear con tiburones es una actividad peligrosa. Recuerden que son depredadores marinos y que la interacción con ellos puede ser emocionante y gratificante, pero al mismo tiempo debe ser abordada con respeto y precaución.
y que también los buceadores deben estar certificados y tener experiencia previa avanzada para realizar esta actividad. Los tiburones son criaturas fascinantes y cruciales para el ecosistema marino. Debemos respetar y proteger su hábitat para que futuras generaciones también puedan disfrutar de la magnificencia de nadar con ellos. Claro, si no sufres de celacofobia. En este punto del recorrido ya a mí me quedaba medio tanque de oxígeno. Eso quiere decir que ya nos tocaba subir a la superficie. Espero que ustedes al ver este video puedan sentir una pequeña parte de la emoción y la maravilla que experimenté durante esta experiencia única en la vida. Ahora quiero darles una pequeña reflexión. Bucear con tiburones es una actividad de alto riesgo. A pesar de que estos tiburones están acostumbrados a ver buceadores, no quita el hecho de que son animales salvajes. Y que yo estaba propenso a que un tiburón me mordiera y me atacara. Pero para serles honesto, es una actividad que realmente quería hacer en esta vida. Porque cuando abandonemos este mundo, lo único que nos llevaremos son todas esas experiencias que hemos vivido. Es normal y natural que en la vida nos encontremos con actividades y experiencias que nos atraigan, pero que al mismo tiempo nos generen miedo y que nos parezcan muy arriesgadas. Sin embargo, es importante reflexionar sobre el hecho de que la vida avanza y el tiempo transcurre rápidamente, y el tiempo es lo único que no se recupera en esta vida. Cuando nos dejamos llevar por el miedo y nos restringimos a nosotros mismos, corremos el riesgo de arrepentirnos más adelante. En conclusión, puedo decir personalmente que el buceo con los tiburones es una experiencia inigualable, que nos sumerge a un mundo lleno de emociones y maravillas. Nadar junto a estos magníficos depredadores marinos nos permite apreciar la belleza e importancia de los océanos. En este punto ya estábamos sobre la lancha y el capitán comenzó a lanzarle pescado a los tiburones. Bueno amigos, y así concluimos y así terminamos esta increíble experiencia nadando y buceando con tiburones. Una experiencia espectacular. Ya definitivamente puedo tachar esa de mi lista de cosas de hacer antes de morir. Nadar con tiburones. Una cosa maravillosa, una cosa espectacular. Espero que a ustedes les haya gustado este video tanto como me gustó a mí grabarlo para ustedes. Y sin más nada que decir, los espero en el siguiente video.